Un cordial saludo para cada uno de los integrantes del seminario Páginas de Freud. Es para nosotros un placer traerles esta semana el trabajo de síntesis realizado de la 31 conferencia de la descomposición de la personalidad psíquica de Sigmund Freud. En principio agradecemos a todas las personas que nos hicieron llegar sus agudos y pertinentes comentarios para poder realizar este trabajo, y de igual manera a mi compañero Felipe Garavito en la coordinación, quien dio elementos imprescindibles para poder realizar este trabajo de síntesis. Bueno, como lo mencionaba en algunos comentarios y la síntesis realizada por mi compañero Felipe la sesión pasada, acá vemos las relaciones de las dos tópicas de Freud, consciente, inconsciente y preconsciente, y fundamentalmente las que vamos a trabajar el día de hoy, que es el ello, el yo y el superyo. Estas tienen relaciones que, es decir, no son puras, no son completamente unívocas, no son solamente de ellas mismas, sino que están relacionadas, y esto lo veremos más adelante. Freud recalca que la teoría psicoanalítica está edificada sobre la percepción de la resistencia que ofrece el paciente cuando se intenta hacerle consciente su inconsciente. Su resistencia se ve cuando ocurrencias se le deniegan o se distancian mucho del tema tratado. Muchas veces estas resistencias son inconscientes, pero la pregunta que nos realiza Freud es: ¿de qué parte de su vida anímica procede esa resistencia inconsciente? Pensar de manera ligera que es una resistencia de lo inconsciente es un equívoco, pues lo inconsciente no viene de lo reprimido. Lo reprimido busca cómo aflorar, intenta penetrar en la conciencia. Es así que puede ser una exteriorización del yo que en su tiempo llevó a cabo la represión y ahora quiere mantenerla. La represión es la obra de ese superyo. Él mismo la lleva a cabo o la hace por encargo suyo el yo que le obedece. Entonces, cuando el paciente no le deviene consciente la resistencia, significa o que el superyo y el yo pueden trabajar de manera inconsciente en situaciones importantísimas, o que sectores de ambos, del yo y del superyo, son inconscientes. Esto es muy importante tenerlo presente, pues como mencionábamos anteriormente, estos procesos tienen independencias, pero también tienen relaciones, y eso es necesario irlo detallando. Bueno, Freud nos recuerda que nos está intentando ofrecer una mirada de lo que es el psicoanálisis, lo que lleva más o menos unos 15 años investigando para ese tiempo en el que escribe esta conferencia. Entonces va a ser difícil recorrer estos caminos, pues como dice Borges, para conocer hay que andar por esos caminos. Aún así, por medio de la amable palabra de Freud, miraremos algunos conceptos para poder intentar comprenderlo mejor. Freud menciona algo esencial, y es que para lanzar un juicio hay que saber muy bien de lo que se habla. Por eso, quienes han pasado por un análisis son quienes pueden mencionar algo. Entonces, sobre el interrogante de si el yo y el superyo pueden ser conscientes o solo despliegan efectos inconscientes, Freud se inclina por la primera posibilidad, pues grandes sectores del yo y del superyo pueden permanecer inconscientes, y normalmente lo son. Lo inconsciente significa que la persona no sabe nada de sus contenidos y le hace falta cierto gasto de labor para hacerlos conscientes. No coinciden yo y consciente, por un lado, y reprimido e inconsciente por el otro. Entonces, frente al problema del consciente y del inconsciente, Freud menciona que del consciente se desprecia mucho su valor, pero es eso lo que se tiene, pues en la categoría de conciencia sería muy difícil poder recorrer los caminos de la psicología. Sobre el consciente se dice que es un proceso cuando nos vemos precisados a suponer que está activado en su momento, aunque por ahora no sepamos nada de él, pues está actuando. La mayoría de los procesos conscientes lo son solo por un breve lapso. Pronto devienen latentes, pero pueden con facilidad devenir de nuevo conscientes. También pudieron devenir de una forma de lo inconsciente. Cuando se está seguro de que en el estado de latencia siguen siendo todavía algo psíquico. A esto se le suma la experiencia que aporta las operaciones fallidas, y el ejemplo que nos pone Freud es en algunos deslices en el habla pueden precisamente indicar que la persona en cuestión se había formado un propósito determinado de decir algo, pero esto no ocurre y no se da ese propósito, y por eso sería inconsciente. Lo inconsciente también puede ser designado como latente. Es así que hay dos clases de inconsciente.
Una que, con facilidad, en condiciones que se producen a menudo, se transmudan en inconscientes, y otras en que esta transposición es difícil, se produce solo mediante un gasto considerable de energía y aún es posible que no ocurra nunca. Siempre es necesario tener claro desde cuál de las dos se está hablando. Llamamos preconsciente a lo inconsciente, que es solo latente y deviene consciente con tanta facilidad, y reservamos la designación inconsciente para lo otro. Para describir los fenómenos anímicos se usarán estos tres conceptos que venimos trabajando: consciente, preconsciente e inconsciente. Lo preconsciente se definiría como inconsciente. El inconsciente también se ha implementado en un tercer sentido, bajo la nueva y poderosa impresión de que un vasto e importante campo de la vida anímica se sustrae normalmente del conocimiento del yo, de suerte que los procesos que ahí van ocurriendo tienen que reconocerse como inconscientes en lo dinámico. Entonces, el término inconsciente tiene un sentido tópico o sistemático, hablado de un sistema de lo preconsciente y de lo inconsciente. Sectores del yo y del superyo son inconscientes. Por esa razón no se llamaría inconsciente en el sentido sistemático. Ahora esto se llamará, y Freud lo llamará, el ello. Y el ello muestra la ajenidad respecto del yo. Ahora vamos a analizar estas tres categorías fundamentalmente divididas entre el superyo, el yo y el ello. Entonces, frente al ello, Freud la describe como la parte oscura, inaccesible de nuestra personalidad. Lo que se ha averiguado de ella ha sido por medio del trabajo del sueño y la formación de la neurosis. Tiene un carácter negativo, solo se puede describir en oposición respecto del yo. Este es un extremo que está abierto hacia lo somático. Ahí acoge dentro de sí las necesidades pulsionales que en él hallan su expresión psíquica, pero ese no es su sustrato. Desde las pulsiones se llena con energía, pero no tienen ninguna organización, no concentra una voluntad global, solo el afán de procurar satisfacción a las necesidades pulsionales con observancia del principio de placer. Las leyes del pensamiento, sobre todo en el principio de contradicción, no rigen para los procesos del ello. Mociones opuestas coexisten unas junto a las otras sin cancelarse entre sí ni debatirse. A lo sumo, entran en formaciones de compromiso bajo la compulsión económica dominante de la descarga de energía. En el ello no hay nada que pueda equipararse a la negación. Ahí no se ve ninguna alteración del proceso anímico por el transcurso del tiempo. Mociones de deseo que nunca han salido del ello, pero también impresiones que fueron hundidas por el ello por vía de la represión, son visualmente inmortales, se comportan durante décadas como si fueran acontecimientos nuevos. Solo es posible discernirlas como pasado, desvalorizarlas y quitarles su investidura energética cuando han devenido conscientes por medio del trabajo analítico. Y en eso radica el efecto terapéutico del tratamiento analítico, es decir, siempre está, pero es importante poder develar ante nosotros. El ello no conoce fundamentalmente ni de valoraciones, ni del bien ni del mal, ni de moral. Lo cuantitativo, íntimamente enlazado con el principio de placer, gobierna todos los procesos, investiduras pulsionales que piden descarga. Eso es todo lo que habita en el ello. Parece que la energía de esas mociones pulsionales se encuentra en otro estado que en los demás distritos anímicos. Es movible y susceptible de descarga con ligereza mucho mayor, pues de lo contrario no se producirían esos desplazamientos y condensaciones que son característicos del ello y prescinden tan completamente de la cualidad de lo investido. En el yo se llamaría una representación. En definitiva, el ello es similar a esa instancia más primitiva del ser humano. Ahora, sobre el yo, Freud menciona que se debe caracterizar en su nexo con la superficie del aparato anímico, con el sistema de percepción conciencia. Este sistema está volcado al mundo exterior, media las percepciones de éste y en el curso de su función nace dentro de él el fenómeno de la conciencia. Es el órgano sensorial de todo el aparato, receptivo además no solo para excitaciones que vienen de afuera, sino para las que provienen del interior de la vida anímica.
El yo es aquella parte del ello que fue modificada por la proximidad y el influjo del mundo exterior, instituida para la recepción de estímulos y la protección frente a estos. El vínculo con el que el mundo exterior se ha vuelto decisivo para el yo, este se subroga ante el ello y también por bienestar de este, pues muchas veces en su afán de satisfacción pulsional podría ir hacia el aniquilamiento, lo que se conoce más comúnmente como esta forma de la pulsión de muerte, que también puede llevar a la destrucción. Para cumplir esta función, el yo tiene que observar el mundo exterior, precipitar una fiel copia de este entre sus huellas némicas de sus percepciones, apartar mediante la actividad del examen de la realidad lo que las fuentes de excitación interior han añadido a ese cuadro del mundo exterior. Por encargo del ello, el yo gobierna los accesos a la motilidad, pero ha interpolado entre la necesidad y la acción del aplazamiento del trabajo de pensamiento, en cuyo transcurso recurre a los restos némicos de la experiencia. Así ha destronado el principio de placer, que gobierna de manera irrestricta el decurso de los procesos en el ello, sustituyéndolo por el principio de realidad, que promete más seguridad y mayor éxito. Pues el estar en el mundo implica ser mundo con y desde el otro. La necesidad de poder regular nuestras pulsiones nos permiten vivir mejor a nosotros y a quienes nos rodean. Empero, vale la pena recordar que esto tiene una incidencia muy grande por parte de la cultura, como lo mencionaba en algunos de los comentarios que sus mercedes nos enviaban, pues esto es remedio y veneno a la vez. Pues así como nos permite ciertas cosas, también va a limitar otras, y muchas de esas limitaciones nos pueden causar un gran daño. Otras, por el contrario, y pues las otras definitivamente nos permiten vivir, de manera cotidiana. Entonces se vería que la tarea del yo con el principio de realidad es fundamentalmente encontrar una forma de satisfacer las pulsiones que no se den, por ese principio de contradicción con el mundo que se habita. Busca fundamentalmente formas alternativas de satisfacer sus pulsiones de otras maneras posibles. En el mundo del yo no se garantiza que todo se logre satisfacer, por eso también el yo está habitado por la incomodidad, que es sintomática, en función del principio de realidad que lleva al sujeto a satisfacer sus pulsiones sin que éste se vaya aniquilando. El tiempo es proporcionado al yo por el sistema de percepción. Las pulsiones en la vida anímica se reconducen a sus fuentes de este carácter sensorial del yo. Por sí solo produce aquel alto grado de organización que necesita el yo para sus mejores operaciones. El yo se desarrolla desde la percepción de las pulsiones hasta su gobierno, pero este último solo se alcanza por el hecho de que la agencia representante de pulsiones es subordinada a una unión mayor, acogida dentro de un nexo. El yo subroga de la vida anímica a la razón y la prudencia, mientras que el ello subroga a las pasiones desenfrenadas. El yo es solo un fragmento del ello, un fragmento alterado de manera acorde al fin por la proximidad del mundo exterior amenazante. El yo se produce en la cultura. En el aspecto dinámico es endeble, ha tomado prestadas del ello sus energías y alguna intelección sobre los métodos por medio de los cuales sustrae al ello ulteriores montos de energía. Una de esas vías es la identificación con objetos conservados o resignados. Las investiduras de objeto parten de las exigencias pulsionales del ello. El yo al comienzo se ve precisado a registrarlas, pero identificándose con el objeto, se recomienda al ello en reemplazo del objeto. Quiere guiar hacia sí la libido del ello. En el curso de la vida, el yo acoge dentro de sí gran número de tales precipitados de antiguas investiduras de objeto. En el conjunto, el yo se ve obligado a realizar sus propósitos del ello y cumple su tarea cuando descubre las circunstancias bajo las cuales sus propósitos pueden alcanzarse de la mejor manera posible. El yo se ha divorciado de una parte del ello mediante resistencias de represión o de desalojo, pero la represión no se continúa en el interior del ello. Lo reprimido confluye con el resto del ello.
Es así que el yo le sirve a estos tres amos del mundo exterior, el super yo y el ello. Se empeña en armonizar sus exigencias y sus reclamos. Se siente apretado desde estos tres lados y amenazado desde estos tres peligros, frente a los cuales, en caso de aprieto, pues lo que hace es reaccionar por medio del desarrollo de una angustia. Por su origen en las experiencias del sistema de percepción, está destinado a subrogar los reclamos del mundo exterior, pero también quiere ser fiel servidor de ello, mantenerse avenido con el ello, recomendársele pues como un objeto, atraer así pues sobre sí fundamentalmente su líbido. Ante el yo, el super yo observa cada uno de esos pasos, le presenta determinadas normas de conducta sin atender fundamentalmente a las dificultades que pueda encontrar de parte del ello y del mundo exterior, y en caso de inobservancia lo castiga con los sentimientos de tensión de inferioridad y de la conciencia de culpa. Así, pulsionado por el ello, apretado por el super yo, repelido por la realidad, el yo pugna por dominar su tarea económica, por establecer la armonía entre las fuerzas e influjos que actúan dentro de él y sobre él, y la angustia, que es una realista ante el mundo exterior, angustia de la conciencia moral ante el superyo y una angustia neurótica ante la intensidad de las pasiones en el interior del ello. Esto también lo viene, y fundamentalmente esto lo va digamos que diciendo Freud. Y finalmente nos dice que no se deben concebir esta separación de la personalidad de un yo, un superyo y un ello deslindada por unas fronteras que sean totalmente tajantes, sino que no hay una línea fija que las esté dividiendo, sino que más bien hay un tipo de mezclas y de uniones, pero también evidentemente de diferencias. Y el propósito que se busca es fortalecer fundamentalmente al yo, hacerlo más independiente del superyo, ensanchar su campo de percepción y ampliar su organización de manera que pueda apropiarse de nuevos fragmentos del ello, como dice Freud, donde el ello era el yo devenir. Bueno, en relación a la lectura que vamos a realizar para esta semana, la parte 1 de la psique y sus operaciones, en la parte 1 evidentemente del aparato psíquico, fundamentalmente Freud busca reunir los principios del psicoanálisis y exponerlos, haciendo, como lo hizo anteriormente, la salvedad de que solamente quienes se han acercado a este campo por medio de observaciones y experiencias son quienes pueden lanzar algún tipo de juicio. Acá se trabajarán fundamentalmente temas que hemos venido tratando, lo que trabajábamos especialmente el día de hoy, especialmente la constitución psíquica, como el ello, el yo, el superyo, y que nos permiten fundamentalmente ir pensando muchísimo mejor este tema, ya que Freud acá logró unos matices bastante interesantes. Entonces, como preguntas movilizadoras, realizaríamos fundamentalmente, pues, ¿qué es la psique? Seguir indagando qué es la psique, qué es la localización, qué papel juega el ello en el aparato psíquico y cuáles son las características del yo. Muchísimas gracias por su tiempo y por su palabra. Esperamos se animen a participar y muchísimas gracias por todo.